Hoy vamos a conocer la historia del Cóndor Rojas, el cóndor chileno al que bajaron de un ondazo. Roberto Antonio Rojas Saavedra era uno de los mejores arqueros sudamericanos y se decía que uno de los más importantes de la década del 80. En ese momento había un arquero brillante que era Michel Predom, un belga que se consideraba el mejor arquero del mundo, y él decía que no, que el mejor era el Cóndor Rojas. Era halagado por todos, era cotizado, era uno de los mejores arqueros hasta que iba a pasar el maracanazo chileno de 1989. Pero bueno, no nos adelantemos. Él vivía con su familia, ya de chico le gustaba el deporte, había jugado mucho al básquet y había ingresado en 1975, cuando tenía 16 años, en la categoría juvenil del que fue su primer equipo, el Deportes Aviación de Chile. Ya a esa edad había tenido la oportunidad de debutar como profesional. Es más, en una ocasión se sacó una foto justamente con un cóndor porque daba la imagen de fortaleza y de ahí le iba a quedar el apodo para siempre. Pero bueno, las cuestiones económicas, el Club Deportivo Aviación terminó desapareciendo, siendo disuelto, así que decidió probar suerte en la Universidad de Chile, pero bueno, había demasiados arqueros, así que Rojas pasó por Colo-Colo. Ahí desarrolló la mayor parte de su carrera, después llegaría al San Pablo, pero eso iba a ser más adelante. Lo que sí, tuvo una importante oportunidad en la selección chilena, primero con los juveniles y después tomó la titularidad de la selección absoluta a partir de la década del 80. Sus actuaciones siempre fueron muy buenas. Obviamente no era la selección chilena exitosa en ese momento, no había llegado a clasificar al Mundial de México 86 y bueno, en las eliminatorias para el Mundial de Italia 90 iba a pasar lo que más adelante vamos a detallar. Siempre fue un arquero muy ágil, una elasticidad y una visión de juego que lo convertían en un pilar necesario para esa selección chilena que prometía mucho. Pero bueno, uno de sus partidos consagratorios fue el 4-0 que la selección chilena le había propinado a Brasil en la Copa América de 1987 que había sido disputada en Argentina. Ese desempeño, sumado a su exitosa carrera, le valió ser transferido al San Pablo por una suma de $300.000. Obviamente no todo era lindo, algunas polémicas dentro de su carrera, por ejemplo, cuando era miembro de la selección chilena sub-20 en el campeonato de 1979 que ganaría Argentina. La selección chilena, gracias a una tramoya planeada por el entrenador, llegó a participar con pasaportes adulterados, permitiendo que casi la totalidad del plantel se pase el límite de edad del torneo de 19 años y 6 meses. ¿Qué pasó con el plantel? Y quedó recluido en la cárcel por algunos días y algunas condenas para quien participaron del ilícito. Por ejemplo, el entrenador Pedro García. También hubo un problema el 17 de junio del 84, cuando el Cóndor, junto con su compañero de selección Juan Carlos Hernández, dio positivo en un control de dopaje después de un partido amistoso entre la selección chilena y la inglesa. Por eso no pudo formar parte del plantel que participó en los Juegos Olímpicos de 1984. También hubo cierta polémica en la Copa América del 87, cuando Rojas lideró una comisión negociadora de premios para la selección para ese torneo y como no había acuerdo se llegó a barajar la posibilidad de que la selección no se presentase al primer partido de la Copa América. Pero bueno, ¿cómo se resolvió esto? Rojas dejó la comisión negociadora porque se decía que era uno de los principales instigadores a que no se jugara, siendo reemplazado por el arquero suplente Marcos Ben, que enseguida llegó a negociar un acuerdo con la dirigencia cuando solamente faltaban 6 horas para el debut de Chile ante Venezuela. Pero bueno, ¿por qué se hizo famoso el Cóndor Rojas y cuál fue el partido que determinó el fin de su carrera? Bueno, como se lo llamó, el maracanazo chileno. En un partido decisivo para las eliminatorias al Mundial de Italia, Chile se enfrentaba a Brasil, país en el que jugaba el Cóndor Rojas, con un 1-1 en el partido de ida y los chilenos convencidos de que la FIFA, que era precedida por Joao Belange, conspiraba para perjudicar a su selección. Había habido algunos incidentes en el partido de ida, se había castigado a Chile que debió jugar en Mendoza, en Argentina, el partido local contra Venezuela, igual ganó 5-0, pero bueno, lo cierto es que ahora en el Maracaná Chile tenía que enfrentar a Brasil y tenía que lograr un maracanazo, el nombre rememorando la final que Uruguay le ganó a Brasil en el Mundial del 50.
¿Por qué? Porque con el empate Brasil era el que clasificaba a Italia 90. A 20 minutos del final, Brasil ganaba 1-0 y cayó una bengala desde la tribuna que iba dirigida hacia el arco, hiriendo gravemente al arquero chileno, a Roberto Rojas. Se desplomó en el suelo, como vemos, y su rostro estaba cubierto de sangre, obviamente con la sorpresa de todo lo que había ocurrido. Y el Cóndor Rojas sobre una camilla, la selección chilena se retiró de la cancha. El árbitro argentino Juan Carlos Lustó decidió suspender el partido. En Santiago de Chile aquella noche una multitud apedreó la embajada de Brasil mientras los medios competían para denunciar la cobarde agresión contra Rojas y pedían que Brasil fuese descalificado. Pero todo iba a terminar mal, porque en pocos días todo se derrumbó y Rojas pasó de ser un héroe a un villano. ¿Por qué? Porque terminó confesando, cuando ya era todo evidente, al diario La Tercera que había sido él mismo el que se había cortado. En ese momento ya era obvio porque muchos habían visto las imágenes del fotógrafo argentino Ricardo Alfieri que había captado cuando la bengala había caído al menos a 1 metro del arquero. Bueno, la situación después empeoró cuando se supo que lo de Rojas encima ni siquiera fue espontáneo, porque había sido un plan de varios jugadores que pensaron en forzar una situación que llevara al árbitro a suspender el partido por culpa del público y así después se le iban a otorgar los puntos a Chile. Rojas llevaba un bisturí oculto en el guante. ¿Qué pasó entonces con el Cóndor? Que fue suspendido a perpetuidad por la FIFA, lo mismo que el presidente del fútbol chileno Sergio Stoppel, y además su selección fue suspendida de la siguiente Copa del Mundo, o sea, no pudo participar en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. A partir de ahí dijo que se le hizo un vacío en la sociedad, algunos lo apoyaban y otros no. En realidad estuvo un año sin poder trabajar, tenía tan solo 29, pero en 1993 el entrenador Tele Santana lo invitó a trabajar como formador de arqueros en el San Pablo, destacando la formación, por ejemplo, de Rogerio Ceni, el tremendo arquero más goleador de la historia del fútbol con 131 goles. ¿Qué pasó? Que en el año 2001 la FIFA declaró la amnistía, o sea, que iba a poder volver a jugar al fútbol, pero claro, ya había pasado mucho tiempo. En el año 2003 se desempeñó como director técnico del club paulista, llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana y después trabajó para el Sport Recife y ya se quedó en Brasil. Curiosamente, el país que él mismo había querido engañar. Hoy el Cóndor Rojas ya pasó los 60 años y por estas sanciones de la FIFA, puede ser justificado o no, el fútbol sudamericano se perdió de un gran arquero y por ahí de una generación muy importante de jugadores chilenos que, bueno, quisieron cometer una avivada y todo salió mal. El Cóndor, tremendo arquero, quiso volar alto, pero parece que lo bajaron de un piedrazo. Bueno, así fue la historia del Cóndor Rojas, tremendo arquero, una avivada que quiso hacer, está bien la sanción, por ahí fue un poco exagerada, así funciona la FIFA. Nos vemos en el próximo video.